Vamos a grabar y comenzamos. Ok, mis hermanos, comenzamos una nueva clase y ya vamos en el paso número 6, que es predica el sermón o predica el mensaje. Si cumplimos todos los pasos anteriores, esto nos va a llevar a poder predicar con fidelidad la palabra de Dios. Pero también hay algo que no podemos descuidar y que tiene que ir de la mano con toda la fidelidad y es la pasión que vamos a compartir el mensaje, ya sea un devocional, ya sea una predicación, ya sea un sermón para mujeres o ya sea la predicación dominical. Tenemos que hacerlo con pasión y con fidelidad. Así que le voy a pedir, si alguien puede leer, está aquí en la pantalla, pero si alguien puede leer igual, Primera de Pedro 4, versículo 11. Primera de Pedro 4:11. Amén, leo de la pantalla. Si Ok, alguno habla, adelante. si alguno habla, hable Ujú. conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Primera de Pedro 4:11. Amén. ¿Hay alguien que pueda ahí ver tres puntos importantes que aconseja Pedro a la hora de poder compartir? No sé si lo logra ver. ¿Cuáles serían esos tres puntitos que encontramos si hacemos ahí una exégesis rápida del versículo? Número uno, ser fiel a la palabra de Dios a la hora de predicar. Sí, muy bien, conforme a la palabra. Segundo, Ministrar Conforme. conforme a Conforme al al poder de poder, Dios. el poder de Dios, ¿cierto? Eso es importante. Y tercero sería, para que en todo sea glorificado Que Dios reciba gloria. Dios. ok, aquí tiene la próxima entonces predicación ya con los tres puntos del sermón que va a desarrollar el domingo. Bueno, hermanos, entonces aquí Pablo nos da, perdón, Pedro, el apóstol Pedro nos da un consejo sabio a la hora de exponer. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy día, cómo predicamos el mensaje, cómo predicamos el sermón de forma correcta. Yo no tengo acceso al chat, así que si alguien está escribiendo por el chat, mejor que prenda el micrófono y hace la pregunta por acá, o si tiene malo el micrófono, no hay ningún problema que no participe hablando, luego ahí nos ponemos al día. Ok, sí, aquí alguien me había escrito que no tenía micrófono y es Jennifer. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? La clase de hoy es que podamos predicar desde una comunicación asertiva, una comunicación que podamos conectar con el público, aprender a transmitir el mensaje bíblico con pasión. Ya es triste a veces estar frente a una enseñanza, pero el predicador no se la cree, no cree lo que está predicando y eso se transmite. Lo otro importante en esta comunicación asertiva es que sea clara y absoluta y con una fidelidad inquebrantable a lo que el autor original nos quiso transmitir por medio del Espíritu Santo en la palabra, asegurando que cada palabra resuene con autoridad. Recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16. Por lo tanto, viene con una autoridad divina. Lo que nosotros vamos a transmitir es el consejo sabio de Dios, es la exhortación de Dios, no es nuestra palabra, por lo tanto, no es creerse el cuento de que somos más de lo necesario, sino creerle a Dios que Dios va a obrar a través de la exposición fiel de su palabra. ¿Por qué? Porque el que va a estar obrando va a ser el Espíritu Santo. Y en este objetivo de la clase también vamos a ver elementos esenciales, comprender profundamente los componentes fundamentales que distinguen una entrega excepcional, o sea, una entrega que pueda causar un impacto, a diferencia de una entrega mediocre, desde la voz hasta el lenguaje corporal. Tercero, dependencia del Espíritu Santo. Esto debería ser primero, hermano. Si el Espíritu Santo, si Dios no va delante de usted, por favor, no se suba a un púlpito, no tome un micrófono para enseñar. Necesitamos cultivar una relación de constante dependencia del Espíritu Santo y que Él sea fluyendo a través de usted, ya, y poniendo, recordando
y llevándole a una comunicación que pueda causar un impacto, que pueda causar vida y que pueda bendecir a los oyentes. Por lo tanto, reconociendo que sin su poder nuestras palabras no son solo un eco vacío, sino que es poder que viene de lo alto. Y por último, lo que vamos a estar viendo, ya que un predicador centrado en la palabra también hace una evaluación integral, desarrollar la capacidad crítica, autocrítica. Siempre criticamos a los demás, pero nos cuesta analizarnos. Cuando aquí hablo de crítica, no es destruirnos, sino poder ser edificados para analizar tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Recuerde que usted siempre está comunicando, aunque no hable, ¿ya? Y esto es importante a la hora de predicar, identificando áreas de mejora continua. ¿Ok? Entonces, dando esta introducción, ya podemos entrar en tierra derecha a lo que es la predicación y cómo predicamos el sermón. Bueno, hermanos, el sermón no se predica solo, ¿ya? Es el momento culminante. Y ese momento culminante de todo el trabajo previo, que usted se dio cuenta que no era llegar y descargar una predicación, no era llegar y subirme al púlpito e improvisar, no era de ahí sacar alguna idea de algunos predicadores, sino que poder poner en práctica toda esta preparación previa, lo esquematizamos en estos 6 pasos anteriores. Bueno, contando ¿verdad? Pero llegó la hora de entregar el mensaje y este es el momento donde todo tu trabajo previo cobra vida, donde todo lo que estuviste trabajando, horas de preparación, horas de oración, de seleccionar cuidadosamente el texto adecuado, hacer una buena exégesis, estudiar profundamente la escritura, esquematizar con precisión cada punto y luego aplicar el contexto con el propósito puente para luego desarrollar el bosquejo del sermón para poder ser predicado con convicción inquebrantable, sabiendo que lo que estoy predicando no es algo que se me ocurre en el momento, no es algo que yo llegué y se me ocurrió y lo quiero transmitir para poder hacer sentir bien a la gente, no, no, transmitirlo con humildad genuina y claridad cristalina, que los hermanos puedan comprender lo que les estoy enseñando, compartiendo, predicando, y que lo pueda comprender desde el más niño. Ya hoy día es común que en muchas iglesias se sacan al niño a la hora de la predicación. Yo no lo recomiendo. La iglesia es intergeneracional y el buen predicador, en el buen sentido de la palabra lo digo, no desde el ego, no desde la vanidad, sino que el buen predicador es aquel que puede cautivar a través de la palabra tanto a niños como a adultos y puede lograr captar la atención porque recuerde que la palabra es para todos. Y hoy día queremos dividir la iglesia pensando que los niños o los jóvenes o los adolescentes no van a tener el intelecto de captar lo que se está comprendiendo. Y corremos un gran riesgo porque esos niños o esos adolescentes que sacamos de la reunión para que reciban una clase ajena, ya puedan estar recibiendo solamente entretención o solamente fábulas que no les terminen edificando. ¿Ya? Entonces, esto es importante. La entrega del mensaje es donde la gente es transformada. La entrega es donde el mensaje se transforma de tinta en papel a palabras vivas que penetran los corazones. Es donde la exégesis, todo este trabajo de investigación previa, se convierte en el encuentro divino, donde el estudio se transforma en transformación, valga la redundancia, espiritual. La entrega no es un mero añadido, la predicación no es un paso más, ¿ya? Es la conclusión de todo el trabajo que estuvimos haciendo anteriormente. Es el puente sagrado entre el corazón de Dios que te reveló la escritura, que en el estudio ya tocó tu corazón, ahora transmitiéndolo a los corazones sedientos, y eso es nuestra perspectiva de a quienes les vamos a estar compartiendo, ya gente obviamente inteligente, con un culto racional, que va a estar analizando de lo que tú estás enseñando, por lo tanto requiere tanto la preparación intelectual como la rendición espiritual. Nos rendimos ante el Espíritu Santo, nos rendimos ante Dios, pero también Dios va a usar como un acto de fe la preparación que tú tuviste en las semanas previas. Entonces, esto nos va a ayudar como una técnica para una comunicación efectiva y, como dice aquí,
tanto la habilidad técnica como la unción divina. Esto se comprende, hermanos, como introducción. No sé si hasta el momento hay preguntas, dudas, comentarios. ¿No? ¿Todo bien? Seguimos entonces. ¿Qué significa predicar el sermón o predicar el mensaje? Bueno, entregar el mensaje, como les decía anteriormente, no es simplemente leer un manuscrito. El hermano David decía la semana pasada que a veces hay oradores que solamente leen, ¿ya? Pero no es eso la predicación. Podemos usar el guión, claro que sí, para aquellos como yo que tienen déficit atencional, pero que no se sienta como que alguien está leyendo las noticias, sino que está transmitiendo vida. ¿Ya? Tampoco significa recitar datos teológicos como si fuéramos una metralleta ahí de conocimiento, una enciclopedia ambulante, sino que de verdad transmitir vida. Y es mucho más profundo y transformador que eso. Es comunicar una vida genuina, con pasión palpable, que los hermanos vean la consecuencia entre lo que estamos predicando y lo que estamos viviendo, con una convicción profunda de aquello que Dios ha hablado a través de la palabra eterna. Es el consejo sabio de Dios. Por lo tanto, lo primero que debemos considerar es fidelidad absoluta, ¿ya? Fidelidad íntegra. Hablar conforme a la palabra de Dios. Tu mensaje debe ser un eco fiel de la Escritura, no una colección de opiniones personales, ¿ya? Nuestra opinión debería quedar en segundo plano. No es lo que nosotros opinamos, en lo que Dios ha declarado en su escritura. No una colección entonces de estas opiniones personales o psicológicas o filosóficas, mundanas, no, hermano. Hoy día hay muchos púlpitos que han reemplazado eh, la palabra de Dios por mero conocimiento humano, por técnicas y prácticas humanas. No, recuerde que la palabra de Dios es autoritativa, es el consejo sabio y es la verdad en la que nosotros podemos estar seguros. Si no creemos que la palabra es suficiente, hermano, dediquémonos a otra cosa. La autoridad no reside en la elocuencia del predicador. Así que a lo mejor usted no es la persona más elocuente, tranquilo, usted no está descartado, sino en la fidelidad al texto sagrado a la hora de exponerlo. Segundo, una pasión genuina, depender del poder de Dios. La verdadera pasión no es una fábrica de técnicas retóricas. Brota naturalmente cuando reconocemos que dependemos completamente del poder divino. No es que aquí se para un maestro y ya tiene la experiencia suficiente para poder comunicar y expresar. No, hermano. Nosotros somos vasos de barro, somos instrumentos en las manos de Dios. Por lo tanto, humildemente debemos reconocer que no podemos. Humildemente debemos reconocer que dependemos del Espíritu Santo. Ahora, ojo, esa pasión no es dramatización falsa, ¿ya? No es hacer un show, no es jugar con la emoción, sino es la manifestación genuina del Espíritu Santo. Y tercero, un propósito claro, predicar para glorificar a Cristo. Esto es importante, que cuando yo baje del púlpito, la gente piense en Cristo y no en el predicador. Cada palabra, cada gesto, cada énfasis, cada grito, cada aleluya y gloria a Dios que usted pueda decir debe apuntar hacia la gloria de Jesucristo, no a que su nombre sea más conocido. Si hay fama y eso provoca fama, bueno, que esa fama también glorifique a Cristo. No predicas para impresionar a la audiencia con tu conocimiento, con tu elocuencia, con tu experiencia, con la cantidad de países que has visitado. No, hermano, eso es solamente para el ego, sino para exaltar al Salvador con tu mensaje. Como vimos en Primera de Pedro 4:11, vimos tres elementos que eran inseparables en la verdadera predicación bíblica. Cuando hablamos conforme a las palabras de Dios, dependemos de su poder y lo hacemos todo para su gloria. Por lo tanto, tu entrega trasciende la mera comunicación, una simple comunicación con técnicas humanas de comunicación, hermano.
sino que se convierta en un canal entre el cielo y la tierra, donde la gente puede contemplar en esos 40 minutos, en esa media hora que vas a exponer a Dios, a su consejo, a su santidad. Amén. Así que la voz, tu voz es un instrumento en este momento y podríamos decir que es el instrumento principal. Tu voz es el instrumento que Dios te ha dado para transmitir su verdad. ¿Se recuerdan lo que dijo Juan el Bautista? ¿Ya? Que él solamente era la voz del que clama en el desierto. Él es solamente un instrumento, pero el que debe ser glorificado es Jesucristo. Ahora, como un músico que cuida su instrumento, debe cultivar y perfeccionar su uso de su voz para que cada mensaje resuene con el impacto que merece. ¿Ya? Por lo tanto, como consejos a la hora ya de estar exponiendo, es importante que puedas variar el tono y el volumen de tu voz. ¿Ya? Una voz monótona, no sé si le ha pasado, pero a veces la predicación está muy buena, pero el predicador no está tan bueno. Y usted se empieza a quedar dormido y dice, oye, está bueno este tema, pero el hermano con ese tono constante me está adormeciendo. Por favor, denle un grito, diga un aleluya, no sé, o hágame volver al texto. Entonces esto es importante, aprender a modular tu voz. ¿Ya? Para los que saben o no saben, ya los chilenos hablamos muy rápido. ¿Es así cierto, Belén? Los chilenos Sí, hablamos muy rápido. efectivamente, nosotros hablamos demasiado rápido y algunas veces las personas que son de otros países no nos alcanzan a entender lo que estamos hablando y nos tienen, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Sí, 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 es verdad. Entonces, tuve que aprender a hablar español neutro. Todavía se me sale mi chilenismo, ya, y a veces incluso los chilenos se burlan de mí porque dicen que yo no hablo ya como chileno. Pero bueno, lo que me importa es poder comunicar de forma correcta. Así que tenemos que entender cuándo podemos dar énfasis, cuándo suavizar las palabras para instantes de intimidad, cómo cambiar el tono para expresar diferentes emociones. La variación mantiene la atención y enfatiza naturalmente las verdades más importantes. Entonces, esto, hermano, no significa que lo vamos a dominar de la noche a la mañana. Esto lleva años, pero sí que lo pueda considerar cuando algo necesita ser manifestado con mayor efervescencia, cuando necesito bajar el tono de voz. Ojo, no para manipular a la audiencia, cuidado aquí, ¿ya? Esto no es tecnicismo de manejo de masas. No, hermano, eso es satánico, yo no lo comparto, no es inteligencia emocional, sino que solamente para poder dar énfasis y subrayar lo necesario a la hora de predicar. Usar pausa estratégica. A veces los silencios nos ponen nerviosos, pero a veces los silencios son necesarios. El silencio es tan poderoso como las palabras cuando estamos comunicando las verdades. Las pausas deliberantes permiten que las ideas claves penetren profundamente en el corazón de los oyentes. Tómate tu pausa. Aquí nadie te está apurando. Obviamente tiene un tiempo, pero a veces necesitas tomarte una pausa para que la gente alcance a tragar la saliva de lo que acaba de compartir. Después de declarar una verdad significativa, hace una pausa, 2, 3, 4 segundos, y deja que el Espíritu Santo también trabaje en este momento de silencio sagrado. Controla el ritmo. Ya, a veces me acuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de predicar, eh, mi sermón tenía que durar 45 minutos y duró 7 minutos. Me puse tan nervioso. Estaba la primera vez predicando y a pesar de que fue de bendición, nunca me voy a olvidar, prediqué de los muros de Jericó, ¿ya? Pero terminé confundiendo los libros de la Biblia, terminé confundiendo a Génesis con Géminis, ya se me perdió Macabeo y después me di cuenta que Macabeo no aparece en nuestra Biblia, etcétera. Entonces, hermano, hay que tener cuidado, controlar el ritmo, evitar a toda costa el ritmo monótono que hipnotiza, pero también el ritmo acelerado, o que la pasión nos termine consumiendo, ¿ya? Y que la emoción nos termine bloqueando. Entonces, resiste la tentación de acelerar nerviosamente. Habla con un ritmo natural, conversacional, como si estuvieras compartiendo verdades preciosas con amigos cercanos.
Y eso, hermano, cuando logramos eso, de verdad que la gente lo valora porque lo recuerda luego a la hora de poder masticar, de rumiar el mensaje. Entonces, articula con claridad. Cada palabra merece ser pronunciada con claridad cristalina, con una claridad que se pueda comprender. No murmures ni te comas las terminaciones de las palabras. Ya, ojo con las heces, cuidado con las R's. Practica la articulación, la modulación, especialmente con nombres bíblicos y términos teológicos que tu audiencia necesita comprender perfectamente. Si no sabes cómo se pronuncia, cómo se dice, búscalo, investigalo antes de nombrarlo. Entonces aquí el consejo práctico que podríamos dar es grábate predicando un mensaje completo, escúchalo críticamente. Ya, luego que hiciste un mensaje, grábalo por ahí y luego escúchalo y dice, y analiza y di, uy, esto lo dije muy rápido, esto no se entiende. Analiza tu tono, identifica dónde usaste pausa efectivamente y dónde te faltaron, evalúa tu ritmo y la claridad. Así que este ejercicio revelador te mostrará áreas específicas de mejorar que de otro modo permaneciera invisible. ¿Ok? Seguimos entonces. El cuerpo también usa un lenguaje, lo que se llama el lenguaje no verbal. Tu cuerpo comunica tanto o más que tus palabras. Los estudios demuestran que más del 55% de la comunicación es no verbal. Tu postura, tus gestos, tu contacto visual, cada movimiento envía mensajes poderosos a tu audiencia. Puedes estar predicando la verdad más gloriosa, pero si tu lenguaje corporal comunica inseguridad, desinterés o nerviosismo, el mensaje se debilita porque la gente va a poner más atención en el predicador que en el mensaje. Entonces, la idea es que seas este instrumento usado por Dios y que la gente pueda poner atención. Entonces, cuida tus gestos, ya cuida cómo pones tus manos a la hora de expresar, ya recuerda que la gente te va a estar analizando, ya cuida tu contacto visual, cómo vas a ir vestido esa vez, ya. Si tu vestimenta va a ser más atractiva que tu mensaje o va a llamar más la atención. Entonces, esto es importante también considerar. Eh, bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, que tus gestos sean naturales y expresivos. Tus manos deben moverse naturalmente para enfatizar ideas. Entonces, si hay algo que quieres recalcar, las manos te pueden ayudar. No permanezcas rígido. Hay una práctica común que ocurre y es que la gente se afirma del podio, del púlpito. Yo sé que es por los nervios como si se fuera a caer. No, hermano, trata de soltarte de ese lugar para poder comunicar de forma correcta. Cuídate de tener las manos escondidas en los bolsillos o en algún lugar. Los gestos deben seguir orgánicamente el contenido, no ser mecánicos ni ensayados hasta la articularidad, perdón, artificialidad, yo me equivoqué, ¿ves? Gestos amplios para ideas grandes, gestos contenidos para conceptos íntimos. Entonces, esto también es algo, todo esto es algo que podemos ir aprendiendo con el paso del tiempo, pero no está de más. Ya, el contacto visual, y aquí es importante, mira a tu audiencia directamente a los ojos, no prediques a tus notas, ya, levanta tu cabeza, mira a tu audiencia, tampoco prediques al techo o a la pared del fondo. A veces el nerviosismo nos hace estar tan estresados que ponemos la mirada en un punto fijo. O lo que me ha pasado a mí es que estoy tan nervioso que termino mirando a una sola persona y a veces esa persona es la que tiene cara de incrédulo o cara de que no le está gustando el mensaje y eso te puede desenfocar. Entonces, lo que yo recomiendo, ya, y es lo que uso como técnica, es la mirada zigzag. Entonces, estar recorriendo tu audiencia ya de un lado a otro. El contexto visual genuino crea conexión. Cuando hagas preguntas, no las hagas al aire. Trata de identificar a una persona sin decirle su nombre, pero sí con una mirada o señalizando.
Entonces, el contacto visual genuino crea esa conexión, transmite sinceridad y demuestra que te importan las personas frente a ti. Y recorre la zona con tu mirada conectando con diferentes sensaciones, ya, con tus emociones. Lo otro, procura tener, ya, recuerden que todo esto no es un trabajo de la noche a la mañana, así que yo no quiero que usted me llame el día domingo frustrado porque no pudo llevar a cabo todo esto, pero algo que también le puede ayudar es una postura confiada. Párate erguido, con seguridad, con los hombros hacia atrás, proyectando confianza en el mensaje que Dios te ha dado, no con los hombros caídos ahí como con vergüenza. No, no, no. Recuerde que usted es representante de Dios en ese momento. Evita encorvarte, comunica eso, inseguridad. Ya, y cruzar los brazos. Es como que estás a la defensiva, no, esta gente me va a atacar, no, no. Balancearte nerviosamente va a distraer, tu postura debe reflejar la autoridad del mensaje bíblico. Movimiento intencional, camina con propósito. Ya, esto es algo que vas a manejar con el tiempo. Ya, es importante que lo puedas ir practicando, ensayando, pero no de forma inquieta o errática que distraiga. Cada movimiento debe tener un propósito. Acércate para crear intimidad. Retrocede para dar espacio a una idea poderosa. Muévete lateralmente para marcar transiciones. El consejo práctico aquí nuevamente es ensaya tu mensaje frente a un espejo. Me acuerdo que la primera vez que me tocaba predicar, yo me predicaba a mí mismo. Oraba por mí mismo, me ungía y caía bajo el poder. No, 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 eso es una broma, pero sí, predícate a ti mismo, ¿ya? Y llámate al arrepentimiento, por favor, porque lo necesitas. Entonces, si quieres que los demás se arrepientan, tú también ahí arrepiéntete. No sé si hasta el momento, hermanos, hay preguntas, dudas con todo esto. No se va comprendiendo, me importa que puedan ir captando la idea de esto, ¿no? Liz pone el dedito para arriba, así que muy bien, muy bien. De todo Todo lo claro. importante, todo claro, qué bueno, de todo lo importante de lo que es la preparación de la predicación expositiva, aunque usted no lo crea, esto es lo menos importante, pero al ser menos importante no deja de ser trascendente. Entonces, hermano, para que este sea la guinda, la cereza del pastel, de todo el trabajo que usted ya preparó, ahora vamos a estar comunicando de forma correcta a la hora de predicar el mensaje. Seguimos entonces. Entonces, ensaya tu mensaje frente a un espejo de cuerpo completo o pide a un compañero de confianza que observe y que te analice. Una de mis mejores críticas, ya, de opinóloga es mi esposa. Ya, entonces ella a veces me ayuda y a veces me dice lo que hice bien, más veces me dice lo que hice mal. No, mentira. Eh, la retroalimentación externa es invaluable para identificar hábitos inconscientes que debilitan la entrega. A veces caemos en tecnicismos o en mañas, en abusos que tenemos de forma inconsciente. Entonces es bueno que nos hagan ver eso eh, y distraer a la gente, obviamente, esos errores involuntarios que tenemos a la hora de comunicar. Algo súper importante es poder conectar. La conexión llega al corazón. La predicación verdaderamente efectiva no ocurre en el vacío académico, ocurre cuando hay una conexión genuina entre el predicador y la congregación. Debe construir puentes relacionales que permitan que la verdad bíblica atraviese desde el texto antiguo hasta los corazones contemporáneos de tu audiencia. Así que hay ejemplos cotidianos. Usa ideas que puedan conectar y que la gente se pueda identificar. Utiliza ilustraciones, ejemplos extraídos de la vida diaria que tu audiencia experimenta constantemente, desde situaciones laborales, hogareñas, hasta dinámicas familiares, desde desafíos financieros hasta luchas emocionales. La gente necesita identificarse con la predicación. Cuando conectas el texto bíblico con experiencias reales, la verdad deja de ser abstracta, etérea y lejana en un lejano pueblo, sino que se vuelve profundamente relevante.
Jackie, usted levantó la mano. Sí, señor. Quería tal vez acotar algo aquí que ahí es supremamente importante conocer la audiencia, conocer el contexto social, incluso socioeconómico que existe, porque a veces, y he estado en lugares donde predican con un lenguaje alto y ejemplos que ni por la mente me pasarían a mí porque lo que los hijos viajan o que hacen cosas, ejemplos que literalmente no aplican para nada a la mayoría de la audiencia y más bien genera una incomodidad o genera una aversión. Entonces ahí es súper importante como aterrizar a quién le estoy predicando, cuál es su contexto, cuál es, qué puede hacer un gancho que tal vez una experiencia de la misma iglesia que hayan vivido, que todos hayan convivido y sea más fácil tener una empatía de experiencia y no que mi ejemplo más bien genere una incomodidad. Absolutamente, Jackie. Es súper importante, ya lo vamos a ver más adelante, pero es súper importante conocer la audiencia. Si no la conocemos, preguntar. Las preguntas son poderosas y eso nos van a entregar un poquito el contexto. Ahora también la cultura de cada iglesia. Las iglesias también tienen culturas locales. Ya, la iglesia Berea, aquí están los hermanos de la iglesia Berea, saben que tiene una cultura única. Ya también conocer cómo es la cultura de la iglesia. Me acuerdo que en una oportunidad me invitaron, fue una de las primeras oportunidades que me invitan a predicar hace muchos años a una iglesia luterana. Yo era pentecostal en ese entonces. Entonces imagínense que los hermanos estaban asustados conmigo con tantos gritos, cómo me movía, yo pidiéndole que digan gloria a Dios, y ellos me miraban, yo pedía que aplaudieran y nadie aplaudía, pero no conocía el contexto de una iglesia luterana, cómo era su liturgia. Entonces eso también es importante, conocer la cultura local, pero también la cultura social, ya cómo hablan, cuál es el nivel de educación que tienen. No siempre vamos a tener toda esa información, pero es importante tener ahí un contexto neutro y aquí es importante poder conectar de forma efectiva, pero lo vamos a ir viendo con ejemplos para que pueda quedar más claro este punto, así que gracias nuevamente, Jackie. Bueno, también conocer las luchas reales de la gente. A veces usamos ejemplos tan estrafalarios, con palabras tan rimbombantes que no podemos conectar. Y hay algo que valora mucho toda la cultura, y esto es el modelo de Cristo, que tiene que ver con la vulnerabilidad. Me tocó hacer un trabajo para la universidad y estoy estudiando un tema que me fascina, que es la teología o la doctrina de la encarnación. Y creo que un misionero efectivo, un predicador efectivo es alguien que se puede encarnar en el lugar donde el Señor lo llevó, que pueda conocer la realidad, que pueda vivir la realidad, identificarse en la realidad del pueblo. Entonces, hermano, si usted logra hacer esto, mostrándose vulnerable, mostrándose como uno más, ya ya el tiempo de las superestrellas de la iglesia, hermano, va en decadencia. La gente cada vez más se identifica con gente común y corriente que también tiene que pagar la luz, el agua, que tiene que pagar el alquiler y que también tiene luchas, ¿ya? Y que entiende que es salvo por gracia y que no es perfecto. Y eso, hermano, la audiencia, la congregación lo termina valorando y abrazando como un acontecimiento real y no solamente como una meta inalcanzable, que suena lindo, pero luego se sientan frustrados porque no alcanzan a poder llegar a ese prototipo. Ok, entonces, sobre todo, por ahí alguien me ayuda, dice, sobre todo cuando no es tu contexto local. Tu iglesia probablemente la conoces, pero cuando hay otro contexto, hace ahí las preguntas cómo son. Ya, en eso yo me declaro bautipente. Entonces, en una iglesia pentecostal usted me va a ver todo fuego ahí, ya con la unción y todo lo demás, sin, sin perder la centralidad del evangelio, pero también en una iglesia presbiteriana voy a ser más sobrio. Pero eso es algo que lo he aprendido en la misión. Tampoco estoy actuando porque sí me siento identificado con eso. Brian,
En ese caso, un ejemplo que fuese el caso que qué sé yo, nos invitan a algún lugar o algo así, es prudente preguntar todo este tipo de cosas a la persona que nos invita o lo que sea, digamos, como cómo es la gente aquí, cómo es el pueblo, cuál es el contexto de ustedes, cómo crecieron, qué es lo normal aquí, aunque no sea mi normal, es el normal de ellos y, y demás cosas como para conocer y saber cómo decir las cosas porque es mucho lo que decía doña Jackie, que puede que llegues a un lugar donde las palabras que tanto el predicador está dando como el pueblo no se entiendan y no hay conexión real Ah, ahí, como lo que dice el título de esta parte, que la conexión llega al corazón, digamos. sí. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo más prudente también? Sí, te puedo poner como el ejemplo personal, por la gracia de Dios, no por mérito. A veces me toca viajar a otros países, a iglesias que no conozco nada, ya, que no conozco nada. Y ese lapso entre el aeropuerto y la iglesia para mí es fundamental para hacer todas las preguntas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la iglesia? ¿Cuál es su población? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el contexto? Trato de hacer preguntas sutiles tampoco para que no sea como muy obvio que estoy investigando para poder conectarme. Pero sí hay cosas que pregunto antes, ¿ya? ¿Cómo tengo que ir vestido? ¿Ya? A veces para los que me conocen saben que tengo tatuaje y en alguna iglesia entiendo que eso puede parecer pecado, ya entonces no quiero que estén más preocupados de mi tatuaje que de lo que estoy comunicando. Segundo, yo soy rapero, me he visto de forma muy informal. Eh, y esa es mi forma de vestir, pero la hermana Silvia puede dar testimonio que cuando me toca predicar en la iglesia voy hasta de corbata si es necesario, porque en realidad quiero que nada distraiga a la audiencia, que esté preocupado más de mi estética, de lo que quiero compartir. Entonces yo quiero quedar en segundo plano. Y esto es importante, poder hacer esas pequeñas preguntitas que nos van a estar entregando información a la hora de comunicar, así que no hay problema con eso. Y lo otro, también respetar lo denominacional. Ya, a veces a los jóvenes queremos ser muy revolucionarios, yo ya no soy joven, pero me acordaba que cuando era más joven y me invitaban a algún lugar, yo quería ser rupturista, ir a cambiar lo que está establecido, porque para mí eran religiosos. No, hermano, no, la liturgia es hermosa cuando uno la entiende, la denominación es histórica y hay por qué, valga la redundancia, por qué viven la fe de esa manera. Entonces, no me quiero detener mucho en esto, pero es importante considerarlo y creo que el estudio de lo que viene nos va a ayudar. Entonces, no prediquemos desde la torre de marfil teológica. ¿Ya? Es importante conocer teología, es importante conocer doctrina, pero relaciona el texto sagrado con las luchas auténticas que enfrenta tu gente. Eh, a veces a la gente no le importa si eres calvinista o arminiano. Ellos están luchando con una depresión, entonces no le importa si la salvación se pierde o no se pierde. Y a veces queremos entrar en esos temas que son complejos, ¿ya? Y para poder a veces generar debate, pero si no es el contexto, no es el lugar, sé guiado por la misma palabra y que sea ella hablando y no querer ir a impresionar a la gente o poder remover, a menos que haya una palabra concreta que Dios te haya entregado para edificar, pero si no, no te metas donde va a generar contienda. Ya sé que a veces a los reformados nos cuesta eso, pero tenemos que ser sabios y prudentes. La verdad en amor. Hermano Fernando. Pastor, vieras que yo tengo un amigo que lo invitaron a una iglesia y ella en medio de la pasión, ¿verdad? El amigo pide un aplauso para el Señor, ¿verdad? Y cuando él dijo eso, una persona que estaba al frente gritó, no, eso no se hace en la casa del Señor, mi hermano, y eso le cerró las puertas en toda la denominación a ese hermano, nunca más. Lo invitaban regularmente en esa denominación y nunca más volvieron a invitarlo, mi hermano, a ninguna de las iglesias de la Wow. denominación. Sí, sí. Bueno, les cuento que los que me vieron en enero tenía el pelo un poco largo, ya, y en una iglesia, y eso que era la iglesia de un amigo, me pidieron que si iba a ir a predicar me cortara el pelo. Y obviamente me lo corté, no tengo problema, ya para mí no es, ahora si estuviera haciendo otro trabajo, a lo mejor no me lo hubiera cortado, pero no tenía problema. Ahora, ¿por qué? Porque para mí yo no soy el foco de atención.
Para mí el foco de atención es la palabra. Y si hay algo que pueda estar siendo de tropiezo o siendo de desconexión, prefiero evitarlo. Entonces, eso. Hermana Candy. Buenas noches, hermanos. Yo creo que esa es una de las ventajas de la predicación expositiva, ¿verdad? Que hablamos lo que la palabra de Dios dice y cambio cuando es, ¿verdad? Cuando es más temática y así a veces nos metemos en problemas porque puede ser algo muy personal o la gente piensa que le estamos tirando a ellos o algo así, pero la predicación expositiva tiene esa gran ventaja que hablamos lo que Dios quiere y nada más. Sí, sí, absolutamente, absolutamente, porque a veces la predicación temática como que escogió lo que quería entregar, pero la predicación expositiva, ¿de dónde vamos a arrancar si era lo que el texto no estaba entregando? Y en eso, si hay algo importante, gracias Liz por ayudarme con esto, le invito ahí que puedan estudiar, a los que quieran estudiar ahí un poquito el tema de la contextualización, ¿ya? Contextualización en la misión o en la iglesia local les va a servir mucho para los que quieran seguir profundizando en esto. Hermano Fernando, y luego seguimos con la clase. Pastor, una preguntita rápida que me dé luz ahí. Yo me he visto en problemas a veces, porque tal vez voy a enseñar un pasaje, pero yo sé que lo que ahí dice, mi hermano, en esa iglesia no lo ven de esa forma. Eh, Este, entonces, ¿cómo trabajar esa parte? sí, sí. Bueno, por eso es que es importante conocer la iglesia antes de poder predicar un sermón. Obviamente, si es una predicación donde tengo que predicar durante 2 meses sobre un libro, ya no me puedo saltar el texto. Ya no me puedo saltar el texto. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo. A lo mejor en esa iglesia creen que la salvación se pierde. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Ya? Y yo creo que la salvación, y teológicamente creo que la salvación no se pierde, pero esto es motivo de conflicto para este tema. Entonces, usted ahí puede hacer un paréntesis, ¿ya? Y esto sí se puede hacer. Lo he visto yo, que hay gente que lo hace, por ejemplo, John Piper, no, sí, John Piper, en algún momento me acuerdo de haber visto una predicación, él estaba predicando en una iglesia episcopal, donde sí creían en el ministerio femenino, ya en el pastorado femenino, entonces él hace un paréntesis. Y él dice, yo y mi denominación y lo que yo creo de la teología bíblica es esto. Yo sé que la iglesia tiene otro punto de vista, pero yo quiero expresarlo desde la misma escritura. Y él es transparente en eso, diciendo que esto es lo que cree él, lo que cree a través de la teología, y esto es lo que comparte, pero también respeta lo que cree la iglesia local, porque no es algo que le va a llevar a una división a menos que haya, un, no sé, por ejemplo, ya un tema de pecado, como en una iglesia donde sí crean, por ejemplo, en el matrimonio homosexual. Ahí nosotros ya no es un tema de visiones teológicas o puntos de vista teológicos, sino que tiene que ver directamente con ir en contra de la palabra de Dios. No sé si me logro explicar, hermanos. ¿Sí? Ok, hermanos, tenemos que avanzar. Hermana Iris. Muy rápidamente, ¿existe algún texto o algo en lo cual uno pueda conocer un poquito más sobre las denominaciones y este tipo de características que tienen? Buena pregunta, hermano. Hermana, sí, seguro que hay. Lo voy a buscar y lo voy a compartir por ahí. Ya, por ahí en la biblioteca de Gracias. seguro hay qué es lo que creen. Es importante eso. Incluso le puede preguntar a ChatGPT qué es lo que creen los bautistas o qué creen los reformados, los presbiterianos. Yo a veces hago eso. Ya me tocó predicar una vez en una iglesia menonita antes que conociera a mis amigos menonitas. Hoy día tengo varios amigos menonitas y la primera vez que predicaba, porque en Chile no hay menonitas, ya por lo menos que conozca, y tuve que conocerlos. ¿Ya? Asimismo, puede ser de alguna denominación que tú no conozcas, los metodistas, por ejemplo. En Chile existen los metodistas pentecostales y esas son una línea única que no existe en otros países. Un metodista con un pentecostal fusionado es como decir un pentecostal bautista. Son denominaciones distintas, pero bueno, hoy día con toda esta dinámica
evangélica de Latinoamérica, hay tantas denominaciones, ya es importante conocerlas, y a veces es mejor irse a la segura, ¿ya? Y aquí sí, como si usted no conoce y no tiene el tiempo para conocer, los evangelios, los cuatro evangelios nos ayudan mucho y ahí no nos metemos en temas, sino que ahí nos metemos en temas de teología práctica. Más que en teología eclesiástica, los evangelios nos ayudan a, si usted lo invitan a predicar a una iglesia y usted no conoce el contexto y no quiere meterse en problemas teológicos o doctrinales, la teología práctica que nos entrega los cuatro evangelios nos ayuda mucho. Ok, seguimos entonces, hermanos. ¿Ya? Entonces, quedamos entonces que, que es importante, ya como un nuevo punto, el escuchar primero. No puedes conectar con personas que no conocen. Aquí está lo que estábamos hablando. Lo importante es escuchar activamente antes de predicar. Conversa con tu congregación. Conoce su alegría y sus dolores si están pasando un tiempo de duelo. A lo mejor tú quieres predicar de fiesta, pero los hermanos lo que necesitan es consolación. Entonces, entiende su contexto, lo que están viviendo para poder entregar una palabra que edifique. Ah, es que el Espíritu Santo me está guiando. Ok, pero recuerden que el Espíritu Santo se sujeta al profeta, no es al revés, ¿ya? Por lo tanto, el Espíritu Santo no nos va a llevar a hacer cosas que vayan en contra de la misma escritura. Entienda el contexto cultural y generacional. Si es que le vas a predicar a jóvenes, adultos, ya no te pongas a hablar como un erudito, si le vas a hablar a niños, entonces trata de poder contextualizar el mensaje para que todos lo puedan comprender. Un predicador efectivo es quien primero conoce a su audiencia, oye de forma compasiva y comprende el mundo y la realidad de su audiencia. El ejemplo que nos ponía Jackie ya es súper importante, porque a veces, como dicen en Costa Rica, parece que el predicador estuviera rajando. Cuando dice, ah, aquí yo estoy, o mis hijos los mandé a vacacionar a Europa, y el hermano apenas conoce el río o la playa más cercana, o a lo mejor nunca ha tenido la experiencia de ir a la playa. Entonces, a veces hay que tener cuidado. Son cosas sutiles, pero eso te hacen perder a veces la audiencia o ya te están escuchando con prejuicio. Entonces, son pequeños detallitos que vas a ir reconociendo con el paso del tiempo. Ten tu audiencia en mente. Al preparar y entregar tu mensaje, mantén constantemente a tu audiencia específica en mente. Cuando estés escribiendo, cuando estés desarrollando ya la parte de estructurar el sermón, ya de lo que es el bosquejo de la predicación, no prediques solo con tus notas, tu bosquejo predica pensando en María, la hermana María, ya no en la María de la Biblia, sino que la hermana María que está batallando con la depresión, aquel hermano que está luchando con sus deudas, Juan que lucha con las adicciones, en Carmen que enfrenta un matrimonio difícil. Hazlo personal, pastoral, sin ser invasivo, ¿ya? La predicación no es el lugar para empezar a lanzar mensajes teledirigidos, ya misiles teledirigidos. Eso es horrible, hermano, cuando el pastor o el predicador conoce el pecadito del hermano y empieza a tirar los dardos o los misiles. No, hermano, eso no nos corresponde a nosotros. Si la palabra no hace el cambio, no nos metamos nosotros porque podemos terminar dañando. Recuerdo ahí algunos predicadores, pastores que decían abiertamente quién estaba en pecado o decía porque estaba predicando en contra del adulterio o la fornicación. Entonces, hermano, eso termina más que edificando, dañando y avergonzando a la grey. De ahí hay que salir corriendo, dice alguien por ahí, Carlos. Sí, creo que sí. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? John Stott ya dijo que el predicador es un puente entre el texto y el pueblo. Debe mantenerse firmemente plantado en ambos lados, y lo creo completamente. Esta metáfora del puente es profundamente instructiva. Un pie firme plantado en el texto bíblico para mantener la fidelidad y el otro pie firmemente plantado en el mundo contemporáneo de tu audiencia para mantener la relevancia. Ser un puente efectivo requiere tanto erudición bíblica como empatía pastoral, tanto conocimiento teológico como sabiduría relacional. Si es que te invitan a otro país a predicar ya, o a otro contexto, y creo que el Señor lo puede hacer, cuídate
de usar palabras que en ese lugar puedan ser ofensivas. Ya, estuve en Puerto Rico y por ahí estaba hablando de los insectos y yo no sabía que bicho en Puerto Rico es una mala palabra. No hay nadie de aquí de Puerto Rico. Ya, entonces cuídense, hermanos, de las malas palabras y si no, ya, si no conocen todas las malas palabras de ese lugar, es recomendable decir, hermanos, les recuerdo que no soy de este país y si digo una mala palabra, por favor, aplique gracia y comprenda que no soy y que no lo estoy haciendo de una mala intención. Muy bien. Bien, todo, hermano. En Nicaragua también bicho es una mala palabra. Ah, Por, ya, si- ok. por si va a Nicaragua a predicar, ya sabe, no lo diga. Ya, entonces usemos la palabra insecto. Ok, la dependencia. Y esto es fundamental, hermano. Dependencia del Espíritu Santo. Ser sensible a la voz del Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo. El poder no viene de nosotros. Ya no viene de la elocuencia, no viene de la preparación. Todo es un acto de fe. Así lo veo. La preparación no es solamente para demostrar algo, sino que es un acto de fe para ser usado por Dios. Esta es quizás la lección más crucial y paradójica de toda la predicación. Tu efectividad no depende primariamente de tu predicación académica, tu elocuencia natural o tu carisma personal, que pueden ser herramientas, incluso talentos dados por Dios para comunicar de forma efectiva. Todo esto depende absolutamente de tu dependencia del Espíritu Santo. No te apoyes solo en tu preparación. Ya, y aquí hay que tener cuidado porque es una tentación. Yo confieso mi pecado, ya que a veces por creer conocer algo no he estado sintonizado a lo que el Espíritu Santo quería transmitir en un lugar y luego me lamento. Entonces, si debes prepararte exhaustivamente, sí. Debes estudiar rigurosamente, sí, pero nunca confíes únicamente en tu preparación humana. La mejor exégesis del mundo sin la unción, sin el respaldo. Aquí estoy usando la palabra unción no como un grado especial, no como un título, sino como el respaldo del Espíritu Santo y el Espíritu produce la predicación sin el respaldo del Espíritu Santo, produce ortodoxia muerta, un conocimiento, pero que no es efectivo. Charles Spurgeon advirtió, sin el Espíritu Santo podríamos predicar hasta desangrarnos, hasta desgastarnos, y no convertiríamos ni a un solo pecador el que provoca el arrepentimiento, el que provoca la conversión, el que provoca la sanidad, la restauración, el cambio, la transformación, es Dios, no nosotros. Así que ora antes, durante y después. Hermano, antes, porque se viene una lucha espiritual. Cuando tú vas a predicar la palabra fiel, te puedo asegurar que Satanás se va a levantar. Va a usar a los de tu casa, va a usar a los enemigos, va a usar a la congregación, etcétera, va a usar al mundo para distraerte de tu enfoque. Por lo tanto, no ignores las maquinaciones del diablo. Está orando, ya. Pídele a un par de amigos o hermanos de la iglesia que estén intercediendo por ti cuando estén exponiendo. Y después de predicar, ora, humíllate para que la gloria no quede en ti. La predicación debe estar envuelta en oración constante. Ora intensamente durante toda tu preparación, pidiendo discernimiento para entender el texto. ¿Ya? Señor, ¿esto es lo que realmente quisiste decir? Ora fervientemente junto antes de predicar, rogando ese respaldo divino. Ora silenciosamente mientras predicas en tu mente, pidiendo sensibilidad, que el Señor abra los oídos, que abra los corazones de tu audiencia. Ora humildemente después de predicar, confiando en los resultados que no son tuyos, ni en tu elocuencia, ni en tu preparación, sino en el poder del Espíritu Santo. Ya le doy el pase, hermana Jackie, ya el poder no está en tu voz. Puedes tener la voz más melodiosa. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo tengo un problema que tengo una dislexia y a veces me confundo de palabra o digo palabras que no corresponden. Yo conozco mi debilidad y le doy gracias a Dios porque si no mi vanidad sería más grande que la que tengo ahora. Ya, pero aún así el Señor con mi dislexia decide usarme. De eso soy consciente. Y si no fuera por su gracia, hermano, yo estaría en otro lugar.
Entonces, de eso tengo que ser consciente y tengo que ir eh, a los 30 centímetros bajo el suelo constantemente para poder ir al cielo. Entonces, esto es importante, amados hermanos. Entonces puedes tener la mejor voz, pero sin el Espíritu Santo no va a pasar nada. Tus palabras son simplemente ruido elocuente. O puedes tener la técnica o la manipulación. Recuerden que Satanás es un imitador, ya, y él quiere imitar el verdadero mover del Espíritu Santo. Y a veces lo que vemos es mero emocionalismo, producto de un predicador que conocía las técnicas de manipulación de masa, mucha musiquita para tocar las fibras, mucha palabra remumbante o frases que puedan seducir a la audiencia. Cuídese de eso, hermano. Que sea el Espíritu Santo obrando a través de la palabra predicada. Hermana Jackie, ahora sí. Gracias, don Guido. Una pregunta. En algún momento, alguna vez escuché que hay que acompañar para cuando uno va a ir a predicar, junto con el estudio de la palabra y todo el proceso, hay que acompañarlo de ayuno, más el día que se predica, no. Y en otra ocasión también escuché que no, que al revés, que el día que uno va a predicar, ojalá no comer y ese día ir en ayuno. Y entonces me gustaría conocer su opinión. A mí me gusta comer, hermano. No, pero fuera de broma, fuera de broma, sí, o sea, necesitamos mortificar la carne y entendemos que el ayuno nos hace dependiente, pero es algo totalmente personal, ¿ya? Ahora sí, la oración es importante, pero sí es recomendable porque hay un desgaste emocional y físico a la hora de predicar. Hermano Fernando, ¿cómo queda usted después de que predica un sermón? Hermana Candy, ¿cómo queda el pastor después de predicar? Yo me acuerdo que cada domingo, después que predicaba en mi iglesia local, ya porque en la iglesia local donde yo predicaba así, la iglesia estaba acostumbrada a una predicación de 1 hora y cuarto, hermano. Si no se predicaba eso, los hermanos quedaban protestando. Entonces, y yo después me dormía una siesta después de llegar del culto porque sí quedaba muy cansado. Entonces, sí, no es recomendable ayunar el día de la predicación. Sí, yo no lo recomiendo, pero si usted cree que es necesario, por favor, hágalo. Nada es suficiente, ¿ya? Pero ojo, porque estamos dependiendo, no porque estamos comprando la gracia de Dios. Esto es importante. No es que estoy comprando la unción, entonces, si oro mucho, entonces así yo voy a comprar el favor de Dios. No, 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 no. Usted está siendo usado por gracia. Ya, dependemos y esto habla de dependencia. Por eso que dependemos de la oración, el ayuno nos ayuda a mortificar la carne, a que no seamos tan vanidosos, no haya tanta vanagloria en lo que estamos exponiendo, porque esa va a ser la lucha. Eso va a ser una lucha espiritual que usted va a enfrentar a la hora de predicar, porque luego van a venir los hermanos a decir, uy, usted es el mejor predicador, usted lo hace muy bien. Sol y de gloria siempre. Amén, hermana Jackie. Gracias, gracias. Amén. Sí, señor. Sí, A sí, mí eso también me como gusta persona. comer. Bien, bien. Tenemos que ir a comer entonces. Muy bien, seguimos entonces. ¿Alguien más quería decir algo o seguimos? ¿No? Seguimos entonces. Bueno, Martin Lloyd-Jones, el gran predicador inglés, dijo que la predicación verdadera es lógica en fuego. Yo a esto le llamo culto racional. Ya, la razón no puede estar separada del poder del Espíritu Santo. Entonces, la predicación verdadera es lógica en fuego, es razón inflamada por el Espíritu Santo, es teología que cobra vida. Ya nosotros, en términos teológicos, por ahí no podemos predicar ortodoxia muerta, conocimiento muerto. Tenemos que apuntar lo que en teología se llama ortopraxis, el conocimiento llevado a la práctica. Entonces, esta definición captura magistralmente la paradoja de la predicación bíblica. Necesitamos tanto el rigor intelectual del estudio, la lógica, ya como el fervor espiritual de la unción, del respaldo del Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo. No es suficiente tener doctrina correcta, pero fría. ¿Ya? Tampoco es suficiente tener pasión genuina
Y esto pasa más veces de lo que creemos, pero cero doctrina. La predicación poderosa es donde la verdad bíblica es inflamada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a prepararnos ahora para la entrega. La entrega efectiva de un mensaje no comienza cuando subes al púlpito, comienza mucho antes, en la actitud de un estudio, en la intimidad de tu aposento, en oración. ¿Ya? Tu preparación debe ser tanto espiritual como técnica, cultivando tanto tu corazón como perfeccionando tu método. No sé si hay alguien que conozca a un predicador de la Asamblea de Dios, un misionero, evangelista que se llama Josué Irión. Tuve la oportunidad de verlo un par de veces, hermanos, y fue un hombre que me impactó, ya, no solamente en su forma de predicar, aunque era muy carismática, sino en su humildad. Él estuvo todo el tiempo, mientras duraba la alabanza, orando de rodillas antes de subir al púlpito. Entonces, eso me habla de dependencia, no para demostrarle a la gente, que creo que es así, no para demostrarle a la gente qué tan espiritual era, sino porque quería ser usado por Dios, hermano. Entonces, prepárese en intimidad con Dios, ora intensivamente. De esto ya lo hablamos, pues te lo puedes repasar, pero examina tu motivación. Hermano, no olvide que el corazón es engañoso. Esta es una buena pregunta, brutal pero necesaria. ¿Quieres edificar a la iglesia de Cristo o impresionar a las personas con tu conocimiento? ¿Buscas exaltar al Salvador o lucir tus habilidades de la exégesis y de la homilética? La motivación impura contamina incluso el mensaje más ortodoxo. ¿Ya? Aún así, el Señor se puede glorificar, pero por amor a los oyentes, no por amor a ti, aunque Dios te ama, pero de ti va a tener misericordia. Sé honesto ante Dios sobre tu verdadera motivación y llévala a la cruz de Cristo. Si hay algún orgullo, si hay alguna motivación incorrecta, si estás predicando por recibir una ofrenda, si estás predicando para hacerte conocido. No, no, hermano, y esa es una lucha que tenemos los predicadores. Si fuéramos todos los predicadores honestos, esa es una lucha que vamos a tener constante. Pide sensibilidad y humildad. Ruega ante Dios que te conceda sensibilidad espiritual para discernir las necesidades reales de tu audiencia y humildad genuina para servir en lugar de destacar. La soberbia es el enemigo mortal del predicador. Pide a Dios que quebrante cualquier orgullo que se esconda en tu corazón y te vista de genuina humildad cristiana. También esta es la preparación espiritual, pero ahora vamos a ir a la preparación técnica. Revisa meticulosamente, repasa tus notas, tu bosquejo, múltiples veces. Por ahí una hermana me decía, yo preparé un bosquejo, pero lo estudié tantas veces que ya el bosquejo me lo pude memorizar. Súper, si lo logró, genial. Ya, eso significa que trabajaste constantemente y luego dio fruto. Verifica que tu estructura lógica fluya suavemente. Confirma que todas tus referencias bíblicas sean precisas. A veces entregamos más las referencias y estamos citando textos o dando textos que no corresponden. Asegúrate de que tus ilustraciones se apoyen efectivamente en tus puntos. La familiaridad profunda con tu material te libera para conectar con la audiencia. Ensaya los momentos críticos, practica especialmente tu introducción y tus conclusiones varias veces hasta que fluyan naturalmente. Estos son los momentos más cruciales de tu mensaje. Una introducción débil pierde la atención desde el inicio. Una conclusión poco clara desperdicia todo el mensaje. Ensaya hasta que sean memorables y poderosos. Yo no sé, ya aquí no quiero entrar en un debate si usted es fan o lo considera un hereje, pero sí yo lo considero un muy buen comunicador, ya, y es Dante Gebel. ¿Alguien sabe si él utiliza teleprompter, una pantalla en la predicación, o él todo lo memoriza? ¿Alguien sabe eso? Uy, no, nosotros con Jorge también escuchamos a Dante Gebel y sí, también nos preguntamos lo mismo, o cómo será su predicación, será expositiva, Bueno, porque no es positiva, pero cada domingo te sorprende con una nueva predicación y de hecho
en los últimos tiempos, cuando a Jorge le detectaron un cáncer, muchas predicaciones que hizo él esa semana, como que nos llegó tanto, como que Dios nos enviaba específicamente, o nosotros era lo que sentíamos, que Dios a través de Dante nos daba sus palabras. Y de hecho Claro. muchas veces nosotros terminábamos llorando por las palabras que decía él. Mm, Yo, ujú. yo creo Sí, que yo me Dante, refiero, ujú, no, que a veces a Dante yo casi no lo veo, porque creo que él se equivocó de profesión, ujú, pero, ujú. pero, este, creo que él es un buen ejemplo de que a veces es tan, o sea, es un tipo tan inteligente y tan buen comunicador que es tanto lo que dice que a veces se pierde un poco la riqueza del mensaje que quiere producir, que quiere transmitir, perdón. Entonces, sí, yo también creo que es un buen comunicador. Mi pregunta iba más por la parte técnica. O sea, tampoco soy muy fan de Dante, ya, pero sí cómo él conecta tan bien con la audiencia y yo no sé si él usa un teleprompter o que es una pantalla donde él va leyendo y lo hace muy bien, que no se nota, o él de verdad lo memoriza, pero sé que él también estudió y él se preparó en eso. Sí, él es muy buen comunicador. Entonces, bueno, No, otra cosa importante. yo Sí, creo que pero va, que voy con usted, pastor, que él debe ocupar alguna alguna herramienta. televisión o algo para que poder leer tan con... Sí, sí. Bueno, algo también importante a la hora de poder compartir tu bosquejo, utiliza colores simbólicos, ¿ya? No lo hagas solamente de un solo color, marca visuales, marca ahí, subraya para ver qué punto específico es el que quieres transmitir, cómo lo quieres resaltar. Estas marcas visuales te guiarán durante la entrega, ayudándote a ejecutar las técnicas que planeaste. La preparación equilibrada integra, como decíamos, lo espiritual y lo técnico, reconociendo que ambas son necesarias. Descuidar lo espiritual produce predicación mecánica sin vida, descuidar lo técnico produce fervor mal dirigido, sin claridad. La predicación sabia cultiva ambas dimensiones con inteligencia. Hay un predicador, por si tienen ahí la oportunidad, que les recomiendo, ya que ya partió la presencia del Señor, que me gustaba mucho cómo él podía conectar. Ahora, un buen predicador no necesariamente es quien grita más. Ya a veces pensamos que el mejor predicador es quien es más carismático, pero un buen predicador, como ya hemos visto, es quien usa bien la palabra de verdad y la puede comunicar efectivamente. Entonces, alguien que yo les recomiendo que puedan buscar por ahí es Timothy Keller o Steve Lobson. Creo que Miguel Núñez también logra comunicar y usa bien los tonos de voz para poder transmitir. Entonces, les puedo recomendar ahí esos predicadores que les pueden ayudar. Tim Keller, Miguel Núñez, Lobson. John Piper. Bueno, hermanos, vamos a ir avanzando, ya nos queda poco de esta clase. Entonces, como ya esto lo vimos en la vez anterior, entonces vamos a avanzar con esta parte porque esto tiene que ver con la estructura del sermón, con el bosquejo del sermón. Solamente era un repaso, pero por cuestión de tiempo no nos vamos a detener en esto. Algo sí importante es la evaluación y retroalimentación. Después que compartas el sermón, después que lo predique, la excelencia en la predicación no se logra por accidente, ni se alcanza instantáneamente, así que no se frustre. Va a tener muchos errores, va a veces pasar bochornos, se va a confundir de personaje, se va a olvidar del texto, ¿ya? Pero hay algo que usted puede hacer y es la retroalimentación persistente con el crecimiento continuo. Los mejores predicadores son aquellos que permanecen humildemente abiertos a seguir aprendiendo. Entonces, no se conforme solamente con esta capacitación, siga ahí practicando, ensayando, contemplando para poder. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una retroalimentación haciéndonos estas preguntas? ¿Fui fiel al texto bíblico o fui fiel a mi idea y pensamiento? Esta es la pregunta más fundamental. ¿Tu exposición surgió genuinamente del texto que leíste o simplemente usaste el texto como un pretexto
Ya un texto fuera de contexto es un pretexto para decir lo que querías decir. ¿Comunicaste con el tono adecuado o estaba hablando del amor con un garrote en la mano? Era tan hermoso lo que estabas compartiendo, pero lo dijiste en un tono tan duro que no logró traspasar los corazones. El contenido y el tono deben corresponder armoniosamente. Entonces, otra pregunta que debemos hacernos para analizar es, ¿mi lenguaje corporal fue natural o estuve todo el tiempo sujeto al púlpito? No me moví, estuve todo el tiempo mirando el techo, etcétera. Hubo fruto espiritual visible, vi los rostros compungidos, vi que los hermanos estaban conectando. A lo mejor no hubieron muchos amenes, hermano. El amén no siempre es, el amén de la audiencia no siempre es un medidor de recepción, ¿ya? A veces el amén es un medidor de emociones, pero no se guíe por los amenes, porque usted puede lograr muchos amenes con frases cliché, con preguntas que están diseñadas para ganarme la audiencia. No, 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 nosotros no estamos para predicar para ganarnos la audiencia, sino para mostrar a Cristo. Por lo tanto, podemos observar señales de un impacto espiritual. La gente a lo mejor se está quebrantando, la gente está entendiendo, está poniendo mucha atención. Entonces, aquí un consejo fundamental es no te evalúes únicamente a ti mismo. La autopercepción tiene puntos ciegos porque a veces somos poco críticos. Pide retroalimentación sincera y específica a un mentor espiritual maduro, a tu pastor o algún maestro, o invítame ahí cuando prediques, por favor, quiero verlo, ¿ya? Pregúntale no solo qué hiciste bien, sino específicamente qué podrías mejorar. La crítica constructiva, ¿ya? Aunque a veces incomoda, es un regalo invaluable para tu crecimiento continuo en el ministerio de la predicación. Hay algo que me ayudó mucho, tengo a veces amigos encarnadamente sinceros, por no decir duros, y me acuerdo que tengo un amigo, ya, que está en Alemania ahora como misionero, y él se burlaba de mí porque cada vez que predicaba me salían muchas eses, ya, y terminaba siendo incómodo. Entonces él se burlaba de mí y lo tuve que trabajar, todavía se me salen las eses, pero creo que menos, ¿verdad? Ok, seguimos entonces. Resumen de la clase, hermanos. Ya, entremos ahora todos los elementos esenciales que hemos explorado en esta clase sobre la entrega del mensaje, sobre cómo predicar el mensaje. Cada componente trabaja sinérgicamente unido con los demás para crear una predicación que sea tanto fiel a la escritura como poderosamente efectiva en la transmisión de vida. La voz. Aquí tenemos un gráfico que nos puede ayudar. Usa tu voz, usa tu cuerpo, la conexión, ya dependencia. Si ustedes ven aquí, la franja más grande es la dependencia del Espíritu Santo y como último punto el propósito. Ya, entonces cuando hablamos de la voz, recuerden que es el instrumento principal, tiene que ser clara, tiene que tener variaciones, énfasis estratégico, el cuerpo, una comunicación no verbal que sea llamativa, gestos naturales, una postura confiada, el contacto visual, la conexión, recuerden que la conexión es el puente al corazón, aplicaciones reales, ejemplos relevantes, empatía pastoral. Así que aquí, para ir ya concluyendo, algunos tips para comunicar efectivamente al predicar. Ya vimos que la importancia de orar antes de hablar, ya antes de predicar, no hay poder sin depender, no hay poder sin dependencia del Espíritu Santo. La unción, a esto le llamo el respaldo de Dios, no se improvisa, se cultiva en oración, predica desde el altar, no solo desde el púlpito. ¿Entienden esa diferencia, verdad? Ya el altar es el lugar del sacrificio, el púlpito es un lugar donde es un mueble, donde se puede incluso estar enseñando alguna herejía. Predica la palabra, no tus ideas. La autoridad del mensaje está en el texto bíblico, no en tu opinión. Expone lo que Dios dijo, no lo que tú quisieras decir. Conoce tu audiencia.
Predica para personas reales, con luchas, preguntas, esperanzas concretas. Habla su lenguaje sin diluir el mensaje eterno, sin acomodarlo, sin maquillarlo. Usa una estructura clara y lógica. Ten un hilo conductor, una introducción, atrae la atención, desarrollo, explica y aplica la verdad y una conclusión. Invita a responder. La claridad honra al oyente. Sé apasionado, pero no teatral, ¿ya? O sea, aquí tiene que ver mucho con la personalidad. Hay un solo Gigi Ávila, hay un solo Sugel Michelin, ya, hay un solo Carlos Anacondia. Por favor, no imites a otra persona. Saca alguna referencia, pero no lo imites. Y menos a mí, hermano, por favor. Entonces, sea apasionado, pero no teatral. La pasión comunica convicción. No se trata de gritar, aunque a veces lo podemos usar, ya, sino de transmitir vida. Habla con el corazón encendido, pero con dominio propio, porque si no puedes pasar un bochorno y puedes tener un accidente. ¿Ok? Entonces, 6, cuenta historias con propósito. Si vas a contar una historia, como lo vimos las semanas anteriores, que la gente no quede pensando más en la historia, en tu testimonio, en el chiste que contaste, sino que en el texto bíblico y cómo lo expusiste. Las ilustraciones no son para entretener, ojo. La predicación no es un stand-up comedy, hay que ser reverente. Recuerda que es la palabra de Dios santa, sino para iluminar la verdad. Jesús lo hacía con parábolas simples, irrelevantes y poderosas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, ninguna. No, no, todo claro. Súper. Cuida tu lenguaje corporal y tu tono de voz. La comunicación no verbal habla tanto como tus palabras. Mira a las personas, ¿ya? No te quedes pegado en uno solo. Sonríe, ¿ya? A veces es difícil sonreír porque uno a veces está nervioso, pero avísale a tu cara que fuiste bautizado con agua y no con limón. Modula tu voz para mantener la atención. Aplica el mensaje a la vida diaria. No basta con explicar el texto, muéstrales cómo vivirlo. Usa ejemplos reales, desafíos reales. Ya a veces hay que explicar con peras y manzanas, de forma pedagógica, didáctica, para que puedan comprender. La predicación efectiva transforma y no solo informa, y también reforma. Sea auténtico y humilde. No finjas ser un predicador perfecto. La gente lo va a notar, la gente se conecta más con la sinceridad, con la vulnerabilidad que con la elocuencia. Predica como alguien que también necesita de la gracia de Dios. Cuida tu vestimenta, ¿ya? Cuida algo que pueda distraer, aunque sea algo mínimo. Si eres mujer, practica la prudencia, ¿ya? Que un hermano esté mirando a la predicadora, en caso de que en tu iglesia sí predique la mujer, ya que un hermano varón esté mirando la palabra y no el escote del hermano. Entonces, cuídate de eso. Y los hombres también, hermano, cuídate de usar ropa muy apretada, ya que te vaya a estrangular. Cuídate de tener alguna camiseta que tenga algún símbolo que pueda estar distrayendo. Me acuerdo que en nuestra iglesia una vez predicamos, perdón, invitamos a un predicador, ya un amigo del seminario, muy bueno, él es profesor de teología, y en nuestra iglesia, a pesar de que no tenemos o no había problema en ese tiempo con la música secular, ya, pero sí, obviamente, con la música satánica. Y a este predicador se le ocurrió ir con una camiseta de Slayer, ya. Para los que saben, Slayer es un grupo de rock satánico. Hermano, todos los hermanos cuando terminó la predicación, aunque fue muy buena, ya, y muy cristocéntrica, muy bíblica, me vinieron a hablar de por qué se había atrevido a predicar con esa camiseta este predicador. Entonces después yo lo hablé con él y él me dijo, hermano, me tuve que quedar en la casa de mi hermano y era la única camiseta limpia que él tenía y me pasó. Bueno, me contó todo un cuento, pero hermano, cuidémonos de esos detalles que puedan estar desenfocando la atención de la audiencia a algo estético, a algo frívolo y no a lo que es el mensaje. Confía en el poder del evangelio. No es tu oratoria lo que convence, sino el poder del Espíritu Santo. Predica con fe,
¿ya? Sin fe, por favor, no lo intentes, sabiendo que la palabra de Dios no va a volver vacía. Si alguien puede leer, por favor, Isaías 55:11, o si te lo sabe de memoria, lo puede recitar, por favor, se lo agradecería. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Amén. Amén. Entonces podríamos concluir que la palabra nunca vuelve vacía. Siempre debe provocar algo. Y esta es la obra de Dios. Amén. Frase para recordar. Ya, y esto es importante. No eres el mensajero de Dios, sino dejas que Él hable a través de ti. Ya, que cuando termines de predicar, solo Cristo sea glorificado. Esta frase representa y encapsula la esencia paradójica de la predicación cristiana. Tú eres el mensajero, es verdad, sí, pero no eres el originario del mensaje. Tú no creaste el mensaje. Usas tu voz, pero las palabras deben ser de Dios. Aplicas tus técnicas comunicativas, pero el poder transformador viene del Espíritu. Te paras frente a la congregación, pero Cristo debe ser exaltado, no tú. El predicador auténtico es simultáneamente prominente y transparente, visible, pero apuntando más allá de sí mismo. Como Juan el Bautista declaró, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Tu personalidad única, tu estilo distintivo, tus experiencias, tu vida, tu contexto, ¿ya? Todo eso el Señor lo va a usar como un vínculo, pero nunca debes eclipsar el mensaje divino que entregas, ¿ya? Tu historia no puede ser más importante que la gloria de Dios. Medita profundamente en esta verdad antes de cada mensaje que prediques. Pregunta honestamente, ¿estoy permitiendo que Dios hable a través de mí o simplemente estoy hablando acerca de Dios, usándolo como un gancho para promoverme a mí mismo? La diferencia es abismal y eternamente significativa. Ahora ve y predica con fidelidad. Hermanos, estamos llegando al final, así que ahora con todo esto ya no tienen excusa. Como dijo Paul de Vitry, ustedes tienen un llamado peligroso, ¿ya? Pastores tienen un llamado peligroso, ¿ya? Recuerden que la Biblia, la palabra de Dios, es una espada de dos filos y así como puede estar cortando a alguien, los primeros que podemos ser cortados somos nosotros. Por lo tanto, es un llamado sagrado y véalo desde esta perspectiva. Por lo tanto, cada vez que se pare en un púlpito o en un escenario, en una tarima, párese en ese lugar con temor y temblor ante un Dios santo. Usted en ese momento es un sacerdote y la labor del sacerdote era reconciliar al hombre con Dios. Pero si usted no está alineado con Dios, puede traer maldición. Escuchen lo que estoy diciendo. Maldición a su audiencia, porque puede aprender algo que Dios no está transmitiendo. Entonces, el llamado es sagrado. Has contemplado esta clase sobre la entrega del mensaje, pero tu verdadero aprendizaje apenas comienza, hermano. Con esta capacitación, apenas de 8 semanas que vamos a tener, no somos eruditos. Vamos a seguir aprendiendo. La predicación no se domina en un aula, se perfecciona en el púlpito, semana tras semana, incluso cometiendo errores, pero pidiendo perdón y restituyendo cuando dijimos algo que no era correcto. Hermanos, no sea de esos pastores arcaicos que por el orgullo no reconocían cuando se equivocaban. Si usted cometió un error, tiene la oportunidad de rectificarlo. Y si le dieron la oportunidad una vez de predicar y no le dieron nuevamente la oportunidad, por último, mande un mail, escriba un mensaje, una carta, aclarando el punto en el que se equivocó. Entonces, esté bajo la tutela del Espíritu Santo. Recuerda siempre que has sido llamado a una de las tareas más sagradas y solemnes, proclamar la palabra eterna de Dios viviente a almas inmortales. Este privilegio asombroso debe llevarte o llenarte, más bien dicho, simultáneamente de humildad profunda y confianza santa. Sé fiel al texto, depende del Espíritu Santo,
Ama a tu audiencia, predica desde un corazón que genuinamente se preocupa por el bienestar espiritual de tu gente y por sobre todo glorifica a Cristo. Y cuando termines de predicar, siempre esté ese solideo gloria, solo a Dios la gloria, que toda palabra, toda ilustración, toda aplicación apunte finalmente hacia el Salvador, ¿ya? Y esto como un tips, ya ahí por el mismo precio, que cada sermón apunte al Evangelio. Aunque hables de otro tema, toda la palabra debe apuntar al Evangelio. Que el Señor, hermanos, les conceda gracia abundante. ¿Ya? Y esto es, dependemos de la gracia para cumplir fielmente este llamado sagrado. Que tu voz sea su voz, que tu mensaje sea su mensaje, que tu pasión refleje su corazón por las almas. Pasión por las almas, como decía John Wesley. Ve ahora y predica con convicción. El púlpito puede ser la calle, el púlpito también puede ser la plaza, el púlpito también puede ser la selva, donde Dios te lleve, ya no solamente en una congregación, no solamente en el templo, sino con tus amigos, sino también con tu vecino, donde Dios te lleve. Hácelo con convicción, con humildad y con poder, sabiendo, como dice Primera de Corintios 15:58, en el Señor tu trabajo no es en vano y Dios no es deudor de nadie. Segunda de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado la sección de hoy, esta clase. No sé si hay comentarios, preguntas antes de compartir la última tarea. Hermano, que una anécdota que estaba leyendo un día de estos de Spurgeon, la estaba pensando ahora que usted estaba hablando, dice que una vez después de un sermón una mujer se acercó y le dijo, Pastor Spurgeon, usted es el mejor predicador que he escuchado en mi vida. Y Spurgeon le contestó, señora, eso no me sorprende. Hace unos minutos el diablo me lo dijo cuando bajaba del púlpito. Muy buena reflexión. Sí, sí. Cuidado, hermano, con la salamería. ¿Ya? Cuidado con terminar creyéndonos el cuento de los elogios. Si hay un error, ese fui yo. Si hubo gloria, ese fue Dios. Entonces, eso, hermano, que siempre lo tengamos en vista, porque es tan fácil robarle la gloria a Dios y creernos el cuento cuando no somos nadie. Amén. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios, tuvo sentido todas estas clases. Espero que haya sido de bendición. Bueno, Amén. hermanos. De mi Ujú. parte ha sido toda una bendición, de verdad. Y uno viene de predicar temáticamente, ¿verdad? Y predicando temáticamente, a veces uno dice, Señor, ¿cómo no me tiraste un rayo? Mm, mm. Este, y ha sido toda una experiencia esto. Cada rato tengo que ir a revisar los PowerPoint, mi hermano, y qué dijo Guido aquí, qué dijo acá, hermano, a la hora de redactar. Entonces, como usted dice, ya esto es un caminar diario y tratar de llegar al momento que ya uno lo hace de memoria, los pasos seguramente, ¿verdad? Les quiero contar algo como testimonio, hermano. Tuve la bendición de parte de la Universidad de Dallas, en el año 2015 estudiar de forma concreta. Nosotros estudiamos en total como 12 horas, ya este curso duró como 12 horas. Yo por la Universidad de Dallas tuve que estudiar 80 horas, ya de 8 de la mañana por 10 días, aproximadamente a 8 de la tarde, hasta 6 de la tarde. Pero no es que esté contando eso, sino que lo que provocó, hermano, en mi vida y lo que provocó en la iglesia local. Por 10 años pastoreé una iglesia y la iglesia, a pesar de que era una iglesia numerosa, pero era una gran puerta giratoria, hermano. Esta capacitación, sí, gracias, fue en Córdoba, Argentina.
por la Universidad de Dallas, el Ministerio Rich, que me dio esta beca para poder prepararme con ello. Y, eh, y sabe, hermano, que la predicación empezó a afectar tanto la congregación que ya no era una puerta giratoria. Sí se fue mucha gente porque extrañaba la predicación temática y la predicación motivacional y la musiquita de fondo para tocar la emoción y la fibra. Pero hermano, empezamos a ver discípulos y empezamos a ver cómo los hermanos amaban la predicación expositiva y se empezó a desarrollar en la congregación una teología bíblica, hermano, y parecía como que estuvieran viendo una serie o una película que continuaba y los hermanos venían al culto siguiente porque no se querían perder la predicación expositiva que venía del libro completo. Entonces yo doy testimonio, por eso que lo enseño, lo comparto, creo que una predicación expositiva por consecuencia te va a llevar a la sana doctrina porque hiciste el trabajo correcto, profundizaste en el texto, estudiaste, fuiste dependiente del Espíritu Santo. Entonces, hermano, esto a mí me apasiona y lo quiero hacer, lo queremos seguir enseñando. Le pido que me ayude a orar porque me gustaría afectar más iglesias con la predicación expositiva. Estamos viendo la oportunidad de hacer una conferencia, una capacitación de 2 días completos en Puerto Rico para pastores en Puerto Rico. Entonces ayúdenme a orar por esto porque creo que púlpitos sanos van a provocar iglesias sanas. Así que gloria a Dios. Qué bendición, bendito sea Dios, qué bueno. A mí también yo he sido sumamente confrontada. Y le voy a decir una cosa, don Guido, usted me tiene muy incómoda. Este tema incomoda mucho cuando uno tiene muchos años de pasar por un texto y como yo siempre lo había hecho, era temático, como dice Fer, ¿verdad? Aquí puedo desarrollar este tema y lo primero era el tema antes del texto. Y el tema me hacía buscar el texto o los textos. Y entonces ahora es bien incómodo cambiar, pero ese reto te obliga a estudiar, te obliga a prepararte, y realmente uno se asegura de que sea, no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, no es lo que a mí se me ocurrió, es realmente lo que está diciendo la palabra, que antes asumía que era, que lo que se me ocurría era Dios, pero ahora estoy asegurándome que realmente es el Señor. Entonces, es muy bueno ser incomodado de esta manera, ser corregido y pues bendito Dios que usted Dios lo ha usado para hacer eso y que nosotros nos hemos dispuesto el corazón para ser corregidos también. Bueno, yo no sé si a todos les pasa, a mí me pasó. He sido corregida muchísimo con esta enseñanza y le doy gloria al Señor por el curso en realidad. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Hermano Fer, No, yo algo que me ha pasado también, y me acuerdo de las primeras dos lecciones, creo, que hablabas de esto, es que, por ejemplo, he estado, el domingo tengo que enseñar en una iglesia, y uno de los puntos que voy a hablar, mi hermano, yo soy débil ahí, y he tenido que pedirle perdón al Señor y estar orando que me ayude en esa área, porque, y me acuerdo que era algo que vos decías, o no lo prediques, o humíllate delante del Señor y que el Señor te ayude. amén, amén, amén. El predicador no es una persona perfecta. Todos somos sostenidos por la gracia. Hermanos, antes de seguir, quiero que oremos para que el Señor siga haciéndonos volver desde mi punto de vista, ya desde mi punto de vista, es la forma correcta y bíblica de predicar. Ya lo vimos en las primeras clases, como lo hizo Jesús, como lo hizo otros predicadores, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, que la iglesia pueda volver, porque volviendo a la palabra, vamos a volver a la centralidad de Cristo. Entonces quiero que oremos por esto. Le voy a pedir al hermano Deiga si nos puede llevar en oración para entregarle este curso al Señor y que ustedes puedan ser fieles donde el Señor los ponga en la palabra. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Dios bueno y todopoderoso, te agradecemos porque hemos llegado hasta este punto, Dios mío, de este curso.
donde hemos aprendido, Señor, cómo debemos llevar la palabra de Dios a todas las personas, Señor, a todas las audiencias y a las naciones como tú lo mandas. Padre, que cada punto que vimos, Señor, escale en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Señor, que tú nos guíes cada día y que esto, Señor, que es teórico, nos lleve, Dios mío, a la práctica para hacerlo correcto ante tus ojos, que es lo principal, donde podamos glorificarte a ti, glorificarte, Señor, a través de tu palabra, Señor, que los que llegamos hasta este punto, Dios mío, tú nos ayudes, nos guíes, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús para que tú seas exaltado en todo momento, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, al hermano Guido, para que podamos juntos todos, Señor, seguir en este camino de llevar tu palabra a todas las naciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y si usted cree que esto terminó, no, ahora se viene lo bueno. Próxima semana se viene la gran prueba. ¿De qué va a tratar? Ta, 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 tan. Para aprobar la La- capacitación, o sea, sí, para probar la capacitación. Así que hemos llegado al wow. cierre de nuestra clase, ¿ya? Entonces, como proyecto final, cada uno va a preparar un sermón, ya escogiendo, ya usando todos los pasos, ya que refleje todo lo aprendido durante el curso y deberás presentarlo la próxima semana. Todos nosotros, los alumnos que se conecten ese día, van a ser la audiencia. Entonces, aplicando todas las herramientas de exégesis, interpretación bíblica, la estructura homilética, la estructura del sermón, el propósito puente, etcétera, ya el mensaje debe ser claro, fiel a la escritura y centrado en Cristo. La duración máxima, la máxima, y aquí sí yo lo voy a cortar para que todos alcancen a exponer, tiene que ser 7 minutos, por lo que deberás cuidar la síntesis y mantener un enfoque preciso en el texto, ya aprender ahí a poder resumir. Entonces, esta será una valiosa oportunidad para evidenciar tu crecimiento como expositor de la palabra y tu compromiso con el llamado a predicar. Así que revisa la iluminación de tu casa, el audio, que funcione bien, ya si no tienes ahí un buen teléfono para poder conectarte porque tiene mal audio, trata de conseguirte un día, ese día o el computador o algo donde pueda hacerlo bien, un lugar donde lo va a grabar, porque algunos sé que por cuestión de tiempo están viendo las clases de forma asincrónica, entonces aquellos que no se puedan conectar me tienen que mandar su trabajo a través de un video, ya es preferible a través de un link para que no se me llene el celular o el computador con videos y además entrega una copia del bosquejo de la predicación. ¿Ya? Entonces son dos trabajos. Esta semana solamente 4 alumnos entregaron su tarea. Yo les debo ahí el feedback, así que pronto se los voy a estar entregando. Lo estuve leyendo. Hubo una hermana que me entregó que hizo un muy buen trabajo. No lo voy a decir para que no se ponga vanagloriosa, pero lo hizo muy bien. Ella sabe de qué me estoy hablando. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas con respecto a este trabajo final. Y luego de este trabajo final, todos los que completaron las tareas, ya que son 4 tareas, más este trabajo final, van a recibir su diploma. Hermana Candy, ¿El sermón es uno nuevo o es el que presentamos en esta semana? tienen las dos opciones. Usar el que ya presentaron esta semana, ya, pero sería más desafiante que puedan preparar uno nuevo. Pero si quieren usar alguno de los trabajos que hicimos anteriormente, ya, porque recuerden que usamos otros textos anteriormente para hacer trabajo de exégesis, entonces también pueden usar alguno de los que ya trabajaron. Gracias, hermano. Por nada. Hermano ¿Queda claro, Guido, hermano, entonces el trabajo final? Sí, sí. sí, perdón, yo ahora le mandé el trabajo mío y ahí le puse en el correo que me diera un chancecito para presentarle una de las tareas viejas porque no la había terminado. Tal vez ahora como para la medianoche le llegue algo por ahí, entonces para que Ningún sepa que problema. voy a tratar de entregarla hoy. Hermanos, yo voy a esperar todas las tareas para que corran la voz ya hasta el 27 de noviembre, ¿ya?
yo hasta esa fecha puedo estar atento a este curso porque luego ya se me viene mucho trabajo en el ministerio, aunque tengo mucho trabajo, pero se me viene mucho trabajo más, ¿ya? Entonces voy a estar hasta el 27 recibiendo todos los trabajos atrasados. Y otra preguntita que le iba a hacer, no es con relación a los trabajos, sino con relación a aquel curso que usted había dicho que era de esto mismo, pero para mujeres, ¿recuerda? Yo no vi en el Sí, chat la información, no sé si la mandó o no. no la envié porque ya había pasado, ¿ya? Así que les Ah, voy a estar compartiendo ahí de forma personal luego cuando salga la del próximo año, ¿ya? Porque lo hacen una vez al año, ok, muchas gracias. ¿ya? Buenas Así que noches. sí, estaba desfasado. Mm, Buenas noches. bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. No sé si alguien tiene pregunta con respecto al trabajo final. No tenga pena, no tenga vergüenza, no tenga miedo. Ya cuide entonces todos los puntos que vimos, la iluminación, donde va a estar exponiendo, la vestimenta, vístase bonito ese día, ya para poder estar compartiendo. Y va a ser un tiempo muy lindo porque vamos a estar siendo edificados, aunque sea un trabajo. Me acuerdo cuando hicimos el trabajo de grado, aún así el Señor se glorificó. Entonces yo sé que el Señor le va a usar ya aquellas hermanas ya que pertenecen a una iglesia donde la mujer no expone para hombres ya en la congregación. Les recuerdo que esta no es la congregación, aquí estamos en el área académica, ya entonces estamos en una capacitación, entonces para que no tenga problema ahí con su conciencia, estamos en el área académica. Así que en el área académica sí puede hacerlo como un trabajo y no para la congregación, para que no tenga ahí un problema de conciencia, decir, uy, en mi iglesia no puedo predicar porque soy mujer. Entonces, si aquí no estamos en la iglesia, estamos en la academia. Sí, preguntas, dudas, comentarios, todo claro. Después no me vengan que no sabía, que por qué no clasifiqué, por qué no terminé. Aprovechen ahora de preguntar. Yo ya di las buenas noches, pero no importa, quería hacer un comentario. Ahora que, bueno, yo terminé la tarea de hoy, casualmente, ¿verdad? Y estaba viendo una cosa que es bien interesante, porque en la práctica y cuando uno va desarrollando punto a punto, las cosas se van clarificando muchísimo. Y entonces, al clarificarse y ver cómo se van desarrollando, creo que esto ayuda a no tener que inventar. Me imagino que todos los que hemos llegado hasta acá y hicimos la tarea que se entregó para hoy, nos hemos dado cuenta de eso. Aquí no es necesario inventar nada porque ya todo está inventado, ¿verdad? Ya el Señor inventó todo para nosotros. Es simplemente ubicarlo de la manera correcta y de verdad que este curso ha sido una gran bendición porque yo también soy una de las que dice, en mi iglesia sí podemos predicar las mujeres y yo soy también una de las que dice, no sé cómo me paré ahí, qué valor, ¿verdad? Sin saber lo que estaba haciendo en realidad anterior a esto. Pero verdaderamente yo ahora estaba pensando, pero aquí no es necesario ponerle, como dice la palabra, ni una letra más, ¿verdad? A esto, porque todo está dado. Es venir y colocarlo ordenadamente, trabajándolo apegado al nuevo conocimiento que tenemos. Entonces, hermano Guido, de verdad, para mí, De eso se trataba. De eso se trataba as- esta capacitación. Así que si están logrando eso, yo me doy por satisfecho y doy gloria a Dios. amén, ha sido una gran bendición. Muchísimas gracias. Podríamos tomar una foto solamente para después comparar que comenzamos 42 alumnos y estamos terminando solamente 15. Así que gloria a Dios, ¿no? Muchos los llamados y pocos los escogidos. Algunos me avisaron que iban a ver la clase después, así que yo sé que hay algunos ahí que han sido fieles también, pero encendamos ahí y le voy a pedir a la hermana Jackie si nos puede tomar la foto o hay alguien ahí que pueda tomar la foto. Ahí me pilla la Sí. tecnología. Don Guido, es que hoy no estoy en la computadora, Ah, ya. entonces hoy no la puedo tomar. Brian, ¿tú nos podrías ayudar con la fotografía? ¿Puedes? No tengo ni idea de cómo se hace aquí, pero déjame intentar, a ver. A ver, vamos a ver si yo puedo. A ver. Eh, Ya yo tomé una, bueno, tomé una captura. sí, 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 una captura puede ser. Ok.
Sí, ya la tomé. Ok, ¿salió bien? ¿O nos ponemos para la pose? 1, 2, 3. Listo. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Me gozo mucho de que haya sido de edificación este curso. Todavía no terminamos, falta la última clase, ya. Y luego ahí tenemos que hacer la fiesta de graduación. No sé quién va a poner la casa, en qué país, pero tenemos que hacer la fiesta final. Dios les Estaría bendiga y muy buenísimo ir a buenas Chile. noches. Eso, ya sí lo hacemos en Chile, ahí en la casa de Belén. Buenas noches, mis hermanos. Dios les Muchas bendiga. gracias, buenas Buenas noches, noches, Eso sí, bendiciones. bendiciones. tendrían que traer carpas, porque como yo vivo y trabajo en un camping, les puedo facilitar los sitios, pero tienen que venir con Y carpa. vamos igual con carpa, vamos con carpa. Buenas noches, Estamos hermanos. Buenas risa. noches, hermanos. Buenas Noches. noches igualmente. Bendiciones. Descansen.